Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, no pudimos llegar por la lluvia, pero pues aquí les dejo la sesión del día de hoy grabada para que puedan tener la oportunidad de verla con calma, de escucharla. Por allí también les dejo por el chat algunos ejercicios para que vayamos practicando. Y bueno, sin más preámbulos, procedo a compartir pantalla. Regálenme aquí un segundo y listo, ahí estamos viendo la pantalla. Les recuerdo, nuestra asignatura lleva por título Manejo y Resolución de Conflictos. Es pertinente volverles a recordar cuál va a ser todo nuestro contenido programático para que ahí estén alertas sobre ello. Vamos a revisar el concepto de conflicto, intereses personales y conflicto, tipos de conflicto, sus fases, técnicas para la resolución de conflicto o mediación, negociación y arbitraje. Como les comentaba la clase pasada, desde la parte del conflicto, muy importante el tema de la comunicación, que está dentro de nuestra unidad número 1. Les había dejado tareita, así que ahí estaríamos pendientes para que cuando nos encontremos, comencemos a practicar todo aquello del manejo del lenguaje no verbal y bueno, empezar a entrenarnos en todos esos aspectos que estuvimos conversando. Arrancamos entonces. Conflicto. Bueno, estuvimos conversando qué puede ser un conflicto. ¿Han ustedes tenido conflictos? ¿Se han visto envuelto en alguno de ellos? A nivel personal, con su pareja, de pronto con sus hijos, han tenido conflictos en el trabajo. Pues muchos, diríamos, muchas situaciones que se pueden presentar en la cotidianidad, en los trabajos en los que nos encontramos adscritos. En fin, pues yo creo que todos los días, de una u otra manera, tenemos algunos conflictos. Ahora, quiero iniciar en definir qué es conflicto y tener la claridad de lo que es un problema, porque solemos confundir los términos o a veces los empleamos indistintamente. Hablamos de conflictos y hablamos de problemas. Así que pues primero comparto con ustedes esta definición muy sencilla que la pueden encontrar en muchos sitios en internet y pues creo que a todos nos queda, diríamos, de manera fehaciente esta definición. El conflicto es la oposición o el desacuerdo entre personas o cosas. Entonces aquí vemos en la imagen dos personas discutiendo. Lo normal es que pues la discusión pudo haber surgido de algún conflicto en particular que ellos tuviesen. Entonces tenemos que recordar oposición y desacuerdo, es decir, tú y yo no estamos viajando en el mismo tren, estamos en diferentes, diríamos, circunstancias, diferentes pensamientos, perspectivas. De allí, pues, se originan los conflictos. Ahora, lo que les comentaba, ¿será que es un problema o será que es un conflicto? Entonces, aquí les tengo en pantalla las dos definiciones. Un problema es un estado de tensión o malestar que surge entre dos personas o más porque tienen los mismos o contrarios intereses a lo que no encuentran una solución compatible con igualdad entre ellos. Entonces, por eso comencemos a revisar, ¿esto es lo que me está pasando ahora mismo? ¿Esto es un problema? ¿O será que estoy inmiscuida en un conflicto? Y acá tenemos la definición de conflicto, que diría yo es un estado más complejo que un problema, porque ya esto es una cuestión de difícil solución. Vamos aquí a utilizar el puntero, una cuestión de difícil solución entre dos o más personas donde ambas tienen o creen tener la razón. Entonces miren ahí lo complicado porque me gusta esta imagen que les tengo en esta diapositiva. Depende de la posición en la que nosotros estemos parados, podemos ver un número 9 o un número 6. Así que yo puedo decir, mi compañero es el que está errado, porque yo estoy parado en un lado donde estoy teniendo una visión correcta con respecto al número que estoy observando, que es el 6. Si yo soy este personaje que se encuentra aquí, pero si yo estoy parada del otro lado, entonces estoy observando un 9. ¿En qué lado a veces estamos parados? De allí surgen los conflictos. Y tenemos que tener claro
las posiciones de las otras personas, de los otros compañeros. Depende de las circunstancias en las que se encuentren. Entonces observen la diferencia entre lo que es un problema y lo que es un conflicto, ¿ok? Porque todas estas cositas ya las vamos a analizar puntualmente cuando nos encontremos presencialmente. Ahora, esta definición plena de conflicto, miren que hasta llama la atención con respecto a que es una pelea, así como decimos en costeñol, pelea, disputa, discrepancia, que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, van en choque, se contradicen. Entonces allí, como les digo, podemos observar que en muchas ocasiones de nuestra cotidianidad tenemos conflictos. A lo que yo quiero que logremos, o sea, el desafío, es ver de qué manera estamos afrontando esos conflictos, si logramos superarlos, porque en algunas ocasiones eso desquebraja incluso la amistad en las personas. Los conflictos ponen en riesgo el clima organizacional. Los conflictos incluso llegan a permear, dependiendo de, diríamos, de la situación de ellos, mi aspecto laboral, sin hablar de todas las demás esferas o los roles que nosotros podamos desempeñar. Entonces, no podemos descuidar cuando observemos una situación que comienza a trascender con mi compañero de oficina, con mi jefe, con mi colega, dependiendo de la pirámide organizacional de la situación en la que estemos o el papel que estemos jugando. Entonces, pues no podemos desestimar los conflictos y su naturaleza porque en muchas ocasiones pueden hacer llegar, diríamos, hasta el naufragio de las empresas. Analicemos algunas causas del conflicto. Como les decía, pues yo quiero en el día de hoy que estemos de pronto mirando esta perspectiva, cada uno de ustedes comience a reflexionar sobre lo que estamos conversando para pues ya puntualmente de cara a cara ir a ampliar un poco más sobre esta situación. Las causas pueden ser diferentes. Una de estas puede ser la falta o la falla que exista en la comunicación. Por eso les hacía tanto énfasis en la clase que la comunicación es compleja, porque a veces, como les decía, los gestos, el sobreentendido, la manera de una persona de estar vestida, eso va a hablar de mí y va a impactar la comunicación. El mensaje se ve influenciado por todos esos aspectos. El conflicto es muy importante, la comunicación, el que nosotros podamos hacer parafraseo. A veces les digo, uno dice una cosa y el compañero la entiende de una manera diferente. Eso es muy, diríamos, recurrente en diferentes situaciones. Tu corazón quiere decir algo que es mal interpretado. Eso genera conflictos y a veces los conflictos son catastróficos en sus consecuencias por una mala interpretación de una información que de pronto tú no quisiste dar a entenderla y por el ruido, llámese ruido en el proceso de comunicación, como emisor, receptor, mensaje, ese ruido contaminó el mensaje que tú querías dar y pues causó lesiones en ese, diríamos, escucha, en ese receptor. Otra causa del conflicto pueden haber la discordancia de intereses. ¿Cuáles son los intereses particulares que tú tengas? A lo mejor son diferentes a los de tu compañero. Recuerden, en las empresas tenemos que estar pensando cuáles son los intereses que persigue la organización. Ya no son los míos a nivel particular, ya yo parte de un engranaje que es la empresa, que es el lugar en el que yo estoy trabajando. Entonces, pues aquí, si hay conflicto de intereses, depende de los logros que yo quiera lograr, valga la redundancia, entonces pues ya yo tendría ahí que estar alerta y se debe generar, diríamos, un red flag, como dicen los youtubers. Otra causa del conflicto puede ser la discordancia en los valores. Estos señores de la ética y la moral es compleja, compleja y vemos que es una raíz de muchos males, desde los puntos a veces, que es del punto, pues los puntos que puedan existir desde la parte de los valores, repito, ética y moral, tendría ya yo también hablar
desde mi empresa cuáles son los valores que la empresa persigue. ¿Ok? Miren que le estamos enfocando siempre a la organización en la que estoy participando. En este sentido es, bueno, me dieron una orden y yo no la cumplí por falla en la comunicación. Me dijeron que eran las 3 y yo entendí que eran las 3 de la mañana. Los intereses que estoy persiguiendo, ¿cuáles son? Y en estos son los valores que pregona la institución. A nivel particular también se pueden presentar conflictos, como les decía, de acuerdo a los roles que yo esté representando en cuanto a los valores que puedan existir, que se vean permeados en mí como individuo y que van en contraposición de mis compañeros. Estuvimos hablando en clase de temas tan sensibles como el aborto, es un tema sensible, la eutanasia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos también del vamos a poner a dormir a la mascota? Todas estas situaciones producen conflictos a nivel general, como les decía, no solo laboral, sino familia, en fin. Los roles también es muy importante, ya lo he mencionado, e incluso las desigualdades. Todas estas son causas que generan conflictos y como les comentaba, en algún momento si yo no manejo adecuadamente la situación, se pueden salir de las manos. Una cosa son los problemas y ya el conflicto, como les digo, trasciende y es lo que no podemos permitir. Como dicen las parejas cuando se casan, no dormir en disgusto, es arreglar la situación antes de irse a la cama. Eso también debe suceder en las empresas, en el departamento donde nos estemos encontrando. Vamos como les digo, a ver cómo solucionar esto. ¿Cuáles son los elementos que hacen parte del conflicto? ¿Quiénes intervienen en un conflicto? Pues los actores, indiscutiblemente los personajes, nosotros, los individuos. Estos actores, sin ellos no existiera conflicto. Entonces nosotros, como individuos, somos los protagonistas, somos los que además tenemos la oportunidad de organizar, resolver y seguir avanzando y no dejarnos aminalar por las dificultades que siempre van a existir. Por eso recuerden, problemas siempre van a haber. En las organizaciones siempre existiría. Si no el mundo no fuera mundo, si no las empresas no fueran empresas. Y así también es la manera en que vamos, diríamos, superando. A veces necesitamos los puntos divergentes. Convergentes y divergentes, son necesarios esos divergentes para que nos hagan llamar la atención con respecto a las situaciones y así podemos mejorar. Entonces, no desestimemos un punto de vista contrario, al contrario, vamos a revisarlo, pero pues que no se vaya a convertir en un conflicto. Ese sería el punto al que yo quiero que ustedes tengan claro. Pues obviamente el elemento del conflicto indiscutiblemente es la situación, el problema. Si no existiera, pues todos fuéramos angelitos y estuviéramos volando. No, hay un problema que es el que merece la pena ser revisado, es el que debemos discutir y es el que debemos resolver y no esperar como diríamos que trascienda. Eso es lo importante. Esos problemas no deben trascender, no deben convertirse en conflictos interminables. Y pues también haríamos referencia a un proceso, que es en cada una de las partes por las que tendríamos que atravesar para poder llegar a una solución. Ahora, existen muchos tipos de conflictos. ¿Cierto? Muchos. Vamos a clasificarlos de acuerdo con la fuente que se encuentra acá, que pueden ustedes también observar más información a nivel particular en Internet. De acuerdo con, diríamos, con la cantidad de personas, podemos clasificar los conflictos en intrapersonales. Intrapersonales son los míos conmigo. Es decir, un conflicto que yo tengo interno. Eso es un conflicto intrapersonal. De pronto yo actúo de una manera que quiero superar. Entonces tengo ese conflicto. De pronto tengo gustos y preferencias que yo sé que no son adecuados. De pronto tengo pensamientos que no son correctos, que yo sé que desde el punto de ética y moral no convienen. Esos son los conflictos intrapersonales. Algo como que, bueno, yo sé que mi presupuesto es de 500 pesos, pero voy y gasto más y yo sé que tengo un problema y eso se vuelve un conflicto. Voy, no voy, gasto, no gasto, me lo compro, no me lo compro. Hay muchos, como les diría, tipos de conflictos intrapersonales. Estoy segura que ustedes tienen sus propios, diríamos, demonios internos que tratan de superar. Y esos son conflictos
de uno como individuo, que muchos no lo conocerán. O sea, de pronto uno queda extrañado que de pronto, ¿cómo así que esta persona estaba pasando por esta situación? Tenía esas complejidades, no lo conocíamos. Esos son los conflictos, diríamos, intrapersonales con nosotros. Los interpersonales pues, son los que expertos somos con la pareja, por eso les decía, con los hijos, quien tienen hijos, con el profe. A veces se pueden volver conflictos que por una discusión de la nota, y ahí pues vuelve nuevamente, yo veo un 9 y tú ves un 6. Profe, es que yo merecía un 5 y a veces esto es subjetivo. Entonces, pues esos son los conflictos interpersonales que pues que en esto somos expertos porque laboralmente existen, como les digo, a nivel familiar existen, en tu comunidad existen, en fin. Y los conflictos de grupos. También existen muchos problemas que se convierten en conflictos a nivel grupales. Observen que yo no estoy hablando acá del conflicto armado. De eso no estamos hablando. No tiene relación con este escenario que estamos tratando. Y nuestra misión es mirar cómo en las empresas, y eso es lo que vamos a enfocarnos en las próximas clases, mirar cuáles son las situaciones que existen diariamente dentro de las empresas que se convierten en conflictos y cuál es mi papel como dinamizador en ellos o como una persona que se convierta en ser aquel que trae la paz en la resolución, que es lo que nosotros debemos convertirnos. Recuerden, buscar siempre soluciones de tipo ganar-ganar, no de suma cero, como estuvimos hablando. En la negociación, propender por ganar-ganar, que las dos partes salgan favorecidas. ¿Listo? También podemos clasificar a los conflictos de acuerdo con sus características. Los conflictos individuales lo podemos clasificar en ideológicos. Estos son, pues, diríamos, con las ideologías que son complejas. Entonces, pues, de la postura que tú tengas con respecto a diferentes pensamientos, esto levanta, diríamos, muchas susceptibilidades, amén de los conflictos religiosos, que yo creo que antes eran más terribles, que si yo soy católico, que yo soy testigo de Jehová, ahí había mucha pugna, mucho choque, que a veces trascendía a las empresas, a los colegios, que si se puede efectuar una misa, no, en fin, conflictos complejos. Punto de vista político, Dios santo, creo que cada vez que hay un proceso de elecciones, todos vemos que las redes se vuelven, diríamos, como un dinamizador y ahí también además un ente en el que uno puede observar dinámicas en las cuales dos grupos de personas o más o individuos quieren a veces hasta lapidarse con respecto a estas posturas filosóficos y bueno, como les decía, conflictos armados, que no es mi objetivo en esta asignatura, pero pues obvio tenemos que clasificar de acuerdo con las características. Quiero que piensen ustedes qué otro tipo de conflictos puedan existir. Sin embargo, esto que ustedes están observando en pantalla, podemos considerar que en nuestro contexto son los que más vemos de acuerdo con la cotidianidad, que levanta discusiones al interior de los escenarios de las empresas, pues, o incluso a nivel familiar o en los, diríamos, roles que desempeñen ustedes. Ahora vamos a la parte de cómo solucionar el conflicto. ¿Cómo podemos solucionar un conflicto? De hecho, creo que muchos lo hacemos de manera, diríamos, a través del sentido común, ¿cierto? El sentido común es muy importante en estos momentos en los que atravesemos, diríamos, un conflicto y determinando el impacto que pueda tener de la situación en la que estemos analizando o en la que estemos atravesando. El sentido común nos ayuda mucho. Elementos para, diríamos, entrar en esa resolución. Primero tenemos que reconocer la situación. Hay que reconocer si tú estás viendo un 9 o yo estoy viendo un 6. Tenemos que tener claridad en la posición en la que estemos parados, ¿cierto? Buscar alternativas de solución. Siempre no pensar que es mi visión, que es mi postura. Por eso tengo que revisar cuál es el contexto en el que estoy parado. Si es en mi empresa, cuáles son los valores de la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión y cuál es el tipo de gerencia que yo estoy realizando.
También de acuerdo con todos estos escenarios, yo entrar a definir cuál es mi postura gerencial. Pero indiscutiblemente yo necesito reconocer la situación, comenzando en que tengo que tener claridad que existe un conflicto, porque en muchas ocasiones nos ponemos una venda, comenzamos a andar dentro de la empresa y no lo reconocemos. Uy, sí, veo que el clima organizacional está como un poco complejo, pero no soy capaz de reconocer que las cosas no están funcionando adecuadamente, que de pronto en estos departamentos hay llamas que se están convirtiendo en incendios que no van a poder ser apagados. Entonces, necesito reconocer que hay un problema. Eso es lo primero. Cuando ya yo reconozco que hay algo que está sucediendo y yo soy consciente de ello, tengo un gran porcentaje de la solución ganada en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos que tenemos una adicción, por ejemplo, ya estamos con un paso en la salida, porque ya yo reconozco que tengo un problema. Muchos podemos decir, tenemos adicciones, tengo una problemática, pero no lo vemos como problema. Ah, no, es que esto no representa algo complejo para mí. En cualquier momento que yo quiero terminar esto, lo supero. No reconocemos que hay un problema en nosotros mismos, intrapersonal, y que yo necesito superar. Entonces, eso es lo primero, chicos. Yo debo reconocer que hay algo que debe ser solucionado. Para ahí sí comenzar a buscar alternativas de solución. ¿Cuáles pueden ser? Pues yo necesito buscar alternativas, si es desde el departamento, con los compañeros, teniendo claro de qué punto de vista. Ya más adelante colocaremos ejemplos. Aquí solamente en esta sesión quería hablar puntualmente, diríamos, lo que dicen los libros. Luego, como siempre les he dicho, nos vamos a la vida real y a la vida real desde nuestro entorno. Entonces, pues busco alternativas, propongo soluciones de tipo ganar, ganar. No se les olvide, suma cero no, soluciones tipo ganar, ganar. Escuchar al otro, lo que hemos hablado de la escucha activa, procesos de comunicación. Esto es vital para el desarrollo efectivo del problema y eliminar el conflicto y lograr un consenso. En algunas ocasiones se complejiza el tener el 100% de las personas a favor, pero debemos lograr un consenso y en la medida en que estas soluciones sean de tipo ganar, ganar, les aseguro que el ambiente va a cambiar y que vamos a poder superar la situación que nos esté afectando. No se nos olvide el diálogo. El diálogo es muy importante en las empresas, escuchar cuáles son los sentimientos del otro, qué es lo que es, cuáles son sus expectativas para nosotros poder definir la situación desde la mejor postura y desde la mejor perspectiva. No se les olvide, di lo que haces, haz lo que dice, pruébalo y mejóralo. En esto también tiene que ser nuestra mantra. Bueno, chicos, esto era el tema puntual. Les voy dejando varios videitos y nos vemos en clase. Chao, chao.